bromas también, unas bromas, ¿no? Un poco pesadas, provoca también conflictos en la familia. Estaban de acuerdo en todo, bueno, casi, pues de vez en cuando había una que otra desconexión a piel o pelean, pero eso. Uno sale y le programa a su mamá que va a llegar a esa hora y no llega, los papás se molestan y que Corre una idea. Repuso Miguel de alcancía cada día pesar. Esto alentaba a los chiquilines a continuar. El teléfono sí es necesario, pero de repente no una hora, ¿no es cierto? 10 minutos, 5 minutos. De repente mis hermanos también quieren usarlo, mis papás. Entonces mucho depende de conversar y de ponerse el teléfono, la billetera o la calculadora que rompió el hermano. Ahora por grupos y previo sorteo. profesora de inicial. ¿Qué quieren ser? Quieren ser profesor. Periodismo. Un padre. Veterinario. Hijita, fuerte, no te está escuchando. Enfermera. Abogada. ¿Ah? Periodista. Presidente. Doctora. Diplomática. Arquitecta. Ingeniero. Periodista. Profesor. Doctora. Profesora. Futbolista. Salud a la bandera, salud. 1, 2 y 3. Somos libres, seamos, no siempre seamos, no siempre. Antes ni Jesús, esos son que Hola, soy Carmen Jallo y esto es Ciencia Hoy. Agustín Zúñiga. ¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para el país. Se trata de la educación, retos y futuro. Y en esta oportunidad tendremos como invitados al profesor Elio Rojas Malca y a la profesora Alicia Tello Zúñiga. Cuando tratamos educación, como todos nosotros reconoceremos, es el factor fundamental en el desarrollo de los países. Máxime en estos últimos tiempos, cuando la ciencia y la tecnología se tornan en el pilar fundamental, es cuando la educación científica es mucho más importante. Entender cuáles son los factores
que hacen con que este tema o con que la educación sea cada vez mejor? ¿Por qué en el país, de manera casi permanente, la educación se mantiene en indicadores deplorables a nivel sudamericano e internacional? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se están dando medidas recientes? ¿Serán positivas? ¿Hasta dónde esperamos que la educación ayude al desarrollo del país? Todos estos temas los trataremos con nuestros dos invitados, en los cuales reconoceremos su experiencia, su desarrollo, su ayuda que ha tenido a todos los estudiantes de secundaria y de primaria. Así es, Agustín, ¿qué te parece si empezamos con la entrevista? Pasamos entonces a la entrevista. Bueno, amigos, sigan en sintonía de rtdisciplina.com. Ya regresamos. Bien, queridos amigos, nos encontramos con el magíster Helio Rojas Malca, quien tiene 25 años de experiencia en la labor docente, ya que es profesor titulado de Educación Secundaria, especialidad en Matemática y Física. Es licenciado en Educación, especialista en Planeamiento de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también magíster en Gestión Educativa por el Consejo Iberoamericano y tiene una maestría en Economía con mención en Métodos Cuantitativos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha complementado su formación con estudios de gerencia educativa, especialización en tecnología Pasco Technology Education en Sacramento, California, Estados Unidos, y tiene un diplomado en la enseñanza de la física. Ha sido subdirector del turno noche del Colegio Experimental 7050 de Barranco y actualmente desempeña el cargo de profesor de física en el Colegio Santa María Marianistas. En su vasta experiencia como educador, nos ha legado textos escolares, manuales de prácticas de física computarizada y manuales de investigación escolar, entre otros. Bienvenido al programa, profesor. Muchas gracias, Carmen. Sin duda usted es un profesor de lujo que tenemos nosotros aquí esta tarde. Muy amable, muy generosa. Profesor, díganos usted, por favor, su opinión, ¿cuáles son las principales dificultades que obstaculiza el buen desempeño de la educación en nuestro país? Si pensamos en el buen desempeño de la educación, tendríamos que pensar que las dificultades se ubican en tres niveles. El primer nivel estaría del lado del gobierno central, del lado del Ministerio de Educación. Aquí pensamos en el presupuesto. Los presupuestos asignados están resultando muy bajos, lo cual no permiten realizar proyectos e inversiones en educación. Primer nivel. En el segundo nivel encontramos el colegio. En el colegio encontramos que el desempeño o los desempeños de los directores no es el más adecuado. Su rol de ser líderes está venido a menos. En tercer lugar, encontramos por el lado del profesor. El rol del docente, el profesor, aún no se asume con mucha responsabilidad y seriedad en la actualidad. Generalmente el rol del profesor está limitado a ser una fuente de información y no lo que reclamo hoy en día las nuevas corrientes pedagógicas, de ser un facilitador, de ser un mediador. Entonces, dentro de esos niveles encontramos que hay dificultades y que van a obstaculizar el desempeño de la labor del profesor y también obstaculizan el desarrollo de nuestra educación. Profesor, ¿es importante la educación basada en las ciencias para el desarrollo? ¿O en todo caso sería suficiente una educación basada en el humanismo, el arte, la religión, por ejemplo, el deporte? Nos dicen que la educación o la sociedad está deshumanizada y que una alternativa importante sería el humanismo. ¿Qué opina usted al respecto? Con respecto a la primera parte, la educación basada en el desarrollo de las ciencias, ¿no?, para el país. Debo indicar que desde mi experiencia y desde mi desarrollo profesional, que la importancia de las ciencias, de la enseñanza de las ciencias o el aprendizaje de las mismas, en la actualidad juega un rol muy importante. Necesitamos formar profesionales, necesitamos formar ciudadanos que tengan una conciencia ecológica. Necesitamos formar ciudadanos que hayan desarrollado su pensamiento científico,
que sean capaces de ubicar problemas, de plantear soluciones, de tomar decisiones en base a evidencias, de tal manera que contribuyan de una manera activa, siempre cuidando el medio ambiente, por ejemplo. Eso por un lado. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, como alternativa, el humanismo, la religión, el deporte, el arte. Debo indicar que la educación hoy en día es holística, es integral. En el caso de la educación secundaria se pone énfasis en la armonía de todos esos elementos. Entonces, tanto el humanismo, tanto el arte como el deporte y las ciencias tienen que armonizarse dentro del currículo y tiene que darse de una manera integral. De esa manera estaremos formando alumnos, futuros ciudadanos, que tengan pues todo un equilibrio en ese aspecto. ¿Usted cree que habría que incrementarse más horas en el estudio de las materias científicas? Investigaciones educativas al respecto han establecido que no existe una correlación positiva entre el número de horas y el rendimiento escolar. El rendimiento escolar será alto en la medida de que el centro educativo tenga su infraestructura adecuada. El rendimiento escolar será más adecuado si el profesor se actualiza, está preparado de tal manera que utiliza estrategias nuevas, distintas a las tradicionales. En esa medida, el poco tiempo que tenga, tendrá calidad. Por eso que hoy en día lo que se busca es que un maestro llegue al aula, por ejemplo, puntualmente, que no llegue con 10 o 15 minutos de retraso, sino que utilice ese poco tiempo que tiene, lo utilice siempre con eficiencia y con efectividad. En el sector estatal, las horas, el promedio de horas son 2 o 3. En el sector privado son un promedio de 4 a 5 horas. Me parece horas que si se saben aprovechar y se organiza adecuadamente, pueden cumplir sus funciones y lograr los objetivos que se proponen en el caso de las materias de ciencias. ¿Qué medida debería tomar el Estado con respecto a la implementación de los laboratorios? Sobre todo en los colegios del Estado hay mucho problema en cuanto a la seguridad. Por ejemplo, cuando instalan las computadoras, se llevan las partes de las mismas, en el poco tiempo de haber sido instaladas ya no están. Entonces, ¿qué medidas se debería tomar de seguridad en este aspecto? La enseñanza de las ciencias por naturaleza tiene que ser experimentales. Entonces los laboratorios, su equipamiento cumplen un rol complementario muy importante. En ese sentido, vemos pues en la realidad que hay unos pasos para modernizar los colegios, para mejorar los laboratorios. Son pequeños pasos, pero no los necesarios y los suficientes. Entonces yo considero que por un lado el gobierno tiene que generar proyectos para ir mejorar nuestros laboratorios, implementando a lo largo del país. Y por otro lado también son los colegios o son las escuelas, a través de sus directores, conjuntamente con la asociación de padres de familia, los que pueden gestar, ¿no?, la adquisición de nuevos equipos, de modernizar el laboratorio, generar toda una infraestructura que permita que las ciencias se desarrollen de forma experimental y práctica. ¿Cree usted que el Estado se ocupa lo suficientemente para poder, o que el Estado, mejor me voy a plantear la pregunta, ¿cree usted que el Estado se ocupa de manera suficiente en la educación de nuestro país? Somos testigos en la actualidad que hay proyectos parciales que están tratando de dar calidad educativa. Pero, como siempre, sabemos que todo proyecto implica un financiamiento. Con un presupuesto pequeño, naturalmente, el alcance de esos proyectos es muy corto. No llega a todos los lugares como quisiéramos del país. Por un lado, especialmente no llegan a los países andinos, a los lugares más altos de nuestra patria, a los lugares amazónicos. Entonces hay todo un déficit por ahí. Entonces, en ese sentido, pienso que el Estado tiene que mejorar sus políticas, incrementar principalmente su presupuesto. Muchos países de Latinoamérica tienen un presupuesto mucho más alto que el nuestro. Esperamos que algún día
podamos contar con ese 6% del PBI orientado a educación. En ese sentido, nuestra educación irá teniendo calidad. Entonces usted tiene ya toda una idea de cómo es que se desarrollan los países. En las regiones más recónditas del país, el tema de la ciencia es complicado para ellos. ¿Usted piensa de que allí todavía falta mucho que hará, que el gobierno tiene mucha responsabilidad en esto, porque no puede llegar a las zonas más profundas del país? Así es. No puedo caer en generalizar que los profesores de los poblados alejados no cumplan con su rol de mediador, facilitador. Existen buenos docentes por ahí que hacen un trabajo así esforzado, estoico, hasta podríamos decir un trabajo espartano. Sin embargo, todavía hay un grupo de profesores numerosos que no están cumpliendo con su rol de mediador, de facilitador. Simplemente se están orientando a desarrollar las clases de forma tradicional, de simplemente ser poseedores y dadores de la información. En ese sentido, pues las capacidades que hoy en día se busca desarrollar en los alumnos están en un segundo plano. Entonces, pienso yo que las causas son varias. Entre ellas está, por ejemplo, los problemas de capacitación con los profesores. Existen en su desempeño, encontramos más debilidades que fortalezas. Por lo tanto, pues, creo que en los poblados alejados hay bastante que hacer. Los profesores necesitan incentivos y necesitan una capacitación periódica. ¿Qué actividades extracurriculares se deberían desarrollar en nuestro país? Tenemos la Feria de Ciencias, tal vez se tengan que hacer olimpiadas de matemáticas, física, química. Sí, las actividades extracurriculares en ciencias constituyen pues un complemento importantísimo para el desarrollo de las capacidades científicas, podríamos decir, de los estudiantes. Nosotros sabemos a través del diseño curricular nacional que debemos desarrollar en el área de ciencia, tecnología, ambiente, las capacidades de comprensión de información, de indagación, experimentación, de juicio crítico, solución de problemas. Entonces, a través de las ferias, a través de los círculos de calidad que se hagan con los alumnos, a través de los clubes, a través de talleres, ¿no?, se puede ir desarrollando todas estas capacidades. Por lo tanto, pienso que en ese sentido, pues, son muy oportunos en los colegios y a nivel de UGEL, etcétera, se programen todos estos eventos para poder de esa manera despertar la imaginación, la creatividad a nuestros estudiantes. Así es, profesor, tiene toda la razón. Existe un entrenamiento muy deficiente en materia de ciencias en nuestro país. ¿Qué medidas deberían tomar al respecto? Sobre las medidas, podríamos pensar primero, como siempre, en niveles, ¿verdad? El primer nivel, a nivel de gobierno, nivel de sede central, Ministerio de Educación. Buenas políticas que sean permanentes, necesitamos presupuesto. A nivel de colegio, necesitamos que los directores asuman realmente su rol de líderes. De tal manera que ellos, al ejercer ese liderazgo conjuntamente con los padres de familia, pueden gestar una serie de actividades que puedan apoyar a los docentes del área de ciencia, tecnología, ambiente, a fin de que ellos se puedan capacitar. Y por otro lado también se puedan ir implementando los laboratorios, comprando materiales clásicos, comprando computadoras, comprando sensores, etcétera, que hoy en día están muy en boga. Y a nivel de profesor, pues necesitamos apoyarlos. Por un lado, generar financiamiento para que se capaciten. Y por otro lado también, generar una cultura de éxito, de tal manera que se pueda estimular al profesor. No solamente económicamente, sino también los estímulos morales son muy importantes. Entonces, recomendaría esas tres cosas y en esos tres niveles para ir mejorando progresivamente la enseñanza. Para ustedes es importante los incentivos por capacitación al docente. Esos incentivos no necesariamente económicos. Si hay, en buena hora, se puede dar. Y si no hay, están los morales. Eso también constituyen reforzadores a la labor del profesor, de tal manera que ellos se entregan
con mayor ahínco y mayor dedicación a su labor. ¿Existe alguna, en nuestra sociedad algún premio importante a los docentes que sea muy público, muy notorio? Por el lado del gobierno central, Ministerio de Educación, no existen eventos especiales de premiación, de reconocimiento al trabajo. Más bien vemos que hay ya instituciones privadas, empresas privadas, que realizan una serie de eventos en las cuales premian, ¿no?, la labor del profesor, y de esa manera pues incentivan a que los profesores o el grupo de profesores de las determinadas comunidades entren en ese camino de la innovación, del mejoramiento, de la calidad educativa. ¿Cuáles serían sus sugerencias para una reforma de la educación basada en la enseñanza de las ciencias? Para ir mejorando la enseñanza de las ciencias, pues pienso yo lo siguiente. Primero, en forma periódica, monitorear y capacitar a los profesores. No basta darle los talleres y los cursos, sino que hay que monitorear. Tiene que haber un asesoramiento en la práctica, de tal manera que lo aprendido en las aulas universitarias o en el taller se refleje en el trabajo de aula. Otra de las sugerencias sería motivar a los docentes al cambio de sus estrategias metodológicas. Hoy en día las ciencias no se pueden estar enseñando con métodos de discurso. Necesitamos cambiar nuestras estrategias de enseñanza. En ese sentido, en el caso de las ciencias se tiene que asumir hoy en día que las ciencias tienen que darse en un sentido netamente investigador. Por otro lado, recomendaría también a los docentes que cuando estructuren sus actividades de aprendizaje lo hagan siempre teniendo en cuenta el contexto. Las ciencias tienen que estar ligadas con la vida cotidiana. Es a partir de eventos, de hechos cotidianos, que el docente debe estructurar su unidad de aprendizaje. También el uso de los laboratorios virtuales. Hoy en día sabemos que si no se tiene la infraestructura adecuada para hacer un laboratorio real, pero sí se puede tener a disposición una computadora, internet y entrar a los laboratorios virtuales. Son elementos de apoyo que sirven para despertar y motivar a nuestros alumnos. Finalmente, motivar a los profesores y a los directores que se establezca o se crea como un elemento dentro de su consejo directivo una coordinación de innovación, una coordinación de investigaciones, orientada a hacer lo que llamamos hoy en día la investigación-acción, de tal manera que así todos los docentes puedan retroalimentar su trabajo, puedan retroalimentar sus programas y de esa manera pues tener un desempeño óptimo. Profesor, en su larga trayectoria como docente, especialmente de las materias de ciencia, ¿cómo es que los alumnos aprenden mejor, de manera lúdica, experimental o teórica? Los alumnos aprenden mejor primero cuando hay una buena motivación. Si esa motivación es lúdica, excelente. Capta inmediatamente la atención y el interés. Si esa motivación es experimental, naturalmente, también despierta interés. Entonces, por ahí tenemos un primer punto de partida. Existen tantos eventos de la vida real y también a través de la vía virtual que pueden ser elementos motivadores para que los alumnos se motiven por el aprendizaje de las ciencias. Luego, el profesor tiene que cambiar de estrategias. Las estrategias en las que el profesor entrega información ya no funcionan. Entonces, ahora hay estrategias como, por ejemplo, métodos como el aprendizaje basado en problemas, el ABP, los aprendizajes cooperativos, etcétera, que se tienen que aplicar. Y hoy en día hay investigaciones que dan fe de que esos métodos mejoran el aprendizaje de las ciencias. Entonces, en ese sentido, nuestros estudiantes estarían aprendiendo de una manera más eficaz, práctica y utilitaria las ciencias. ¿En qué consiste el ABP, profesor? El aprendizaje basado en problemas es una estrategia metodológica interesante. Consiste en que el alumno, por un lado, encuentra un evento en la realidad y a partir de ello se plantea una pregunta. Y luego se diseña toda una estrategia dentro del método científico
para encontrar alternativas de solución a esa pregunta. El trabajo, fundamentalmente en equipo. Entonces, a través del método científico, los diferentes equipos proponen sus hipótesis, preparan sus marcos teóricos, proponen sus experimentos, naturalmente siempre guiados, asesorados por el profesor. Y ahí entra lo que nosotros hablábamos del rol del profesor como facilitador, como mediador. Entonces, los alumnos preparan sus materiales, hacen sus experimentaciones, llegan a conclusiones y después se genera un plenario en donde cada equipo de trabajo expone los resultados, ¿no? Interesante, profesor. ¿A qué se debe que muchos alumnos terminan odiando las materias de ciencia, química, física? ¿Será que en algunos casos son profesores especialistas en el tema, no son pedagogos? ¿O a qué motiva un poco el rechazo de estas materias? El primer detalle es que los cursos de ciencias se convierten en apéndice, por decirlo, de las matemáticas. O sea, se empieza a enseñar ciencias matematizadas. Entonces, lo cual no es una buena estrategia, por un lado. En segundo lugar, está en el estilo de enseñanza del profesor. Una enseñanza simplemente frontal, de dar información, resulta pesada, tedioso para el alumno y termina aborreciendo las ciencias. Por otro lado, también encontramos de que no se hacen prácticas, no se toman eventos de la realidad, no se contextualizan, entonces para el alumno la ciencia es ajena a su vida, a su mundo. Entonces sabemos que el joven, si encuentra que no tiene utilidad y que es ajeno a las cosas a su mundo, no le pone importancia, no le da interés. Entonces, por ese lado también son elementos que contribuyen a desmotivar al alumno. Y finalmente, ¿qué son los estilos de evaluación? Las evaluaciones normalmente centradas solamente en recuperar información, en reproducir información, también constituyen elementos de motivadores para los alumnos. Así es. Entonces los profesores que van a enseñar ciencias tienen que utilizar nuevas estrategias para poder convencer o conquistar a los alumnos, ¿no? Para que puedan enamorarse de este tema que es tan lindo, tan interesante, y que los alumnos deberían de saber que si no hay ciencias en un país, no existe la ciencia, es un país que nunca va a avanzar. Así es, estamos viendo que en el país hay un déficit, ¿verdad?, de profesionales en ingenierías, etcétera, ¿no? Son muy pocos los estudiantes que se animan a seguir la carrera de ciencias. Nosotros, cuando hacemos orientación vocacional o profesional en quinto de secundaria y preguntamos cuántos más o menos tienen pensado seguir una carrera de ciencias como las ingenierías, etcétera, son muy pocos. Y naturalmente, por el lado de las carreras de humanidades y ciencias económicas o de administración, sí encontramos un buen número de demandantes, ¿verdad? Entonces, naturalmente, ahí tenemos una prueba de que el sistema, ¿no?, de enseñanza, aprendizaje de las ciencias tiene más debilidades, ¿no?, en nuestro sistema que fortalece. Así es. Bueno, profesor, yo le agradezco muchísimo por el aporte al programa. De repente desea agregar algo más a lo que estamos conversando. Bueno, agradecerles a ustedes y al Colegio de Ingenieros del Perú por esta oportunidad de compartir mis experiencias, mis vivencias y mi desarrollo profesional con respecto como profesor de ciencias. Solamente pues invoco, ¿no?, por un lado a los entes estatales a que inviertan un poco más en educación, inviertan en infraestructura. Y por otro lado, llamo la atención también a nuestros directores, a nuestros colegas, profesores, para que entren en esa dinámica de innovación, de cambio. ¿Qué le diría usted al gobierno como docente? Como docente le diría que el futuro y el desarrollo del país y el salir de la pobreza está en la educación y que hay que invertir. Sé que eso es, los productos se cosechan a mediano y largo plazo, pero vale esa inversión. Así es. Gracias nuevamente, profesor. Bien, queridos amigos, voy a darle pase al doctor Agustín Zúñiga Gamarra para luego continuar con la entrevista. Pausa y regresamos aquí en su programa Ciencia Hoy de rtdcinema.com.
tenemos la entrevista con la licenciada Alicia Tello Zúñiga. Ella es especialista en ciencia, tecnología y ambiente. Además, es una profesora de amplia experiencia en la capacitación sobre investigación a los docentes de ciencias de educación secundaria. Profesor, bienvenido a este espacio donde promovemos la ciencia y con usted vamos a tener un tema muy interesante y con su experiencia poder captarla. Muchísimas gracias, yo encantada de participar en esta entrevista, ya que esto me permite llegar a la mayor población de personas que seguramente les va a interesar el tema de la investigación. Vamos a comenzar, nos estamos refiriendo a nuestro gran audiencia de docentes, de jóvenes, de universitarios también, para comprender por qué es necesario, por qué es importante enseñar ciencia a los niños, a los adolescentes, en tanto en primaria cuanto en secundaria, profesora. Bueno, nos permite llegar a conocer el contexto y poder desarrollar cierta tecnología y llevar a los adelantos en el desarrollo de un país. Claro. Ahora, cuando, sin ánimo de querer definir ciencia, porque a veces el hecho de definir a veces te saca del hacer, que es más importante realmente, de hacer ciencia en lugar de definirla, ¿no? ¿Cuál es su experiencia en este trabajo de incorporar en los niños, en los adolescentes, el pensamiento científico, el anhelo por la ciencia, la motivación por la ciencia, profesor? Bueno, en principio el niño desde que nace es un ser investigador, ¿no? Él le gusta mucho observar, probar, querer hacer, y entonces ahí está justo la mano del docente en el nivel inicial para encaminar esta curiosidad que nace desde la etapa de la niñez. Entonces, si ese, ¿cómo puedo decir? Esta metodología, ¿no?, que aparentemente no lo sabe el niño, lo descubre el maestro, entonces podemos encaminar a este niño a un futuro investigador. Ahora, si queremos, usted con su experiencia, queremos conocer cuál es la situación de la enseñanza de las ciencias en la educación, ¿cómo nos podría situar una apreciación de tipo situacional, no tan de diagnóstico cuantitativo, pero menos de un diagnóstico cualitativo sobre la situación de la enseñanza de las ciencias del país? Bueno, en el país no hay mucha investigación. En primer lugar, porque bueno, desde el Estado, partiendo de las políticas públicas, no hay un decidido apoyo, ya sea económico o de capacitación para el maestro, que es el primer formador en investigación en los niños, ¿no?, y adolescentes. Entonces, el tema es muy crítico. El maestro, a veces en el nivel secundario le hablo, porque inicial y primaria todavía estamos en la fase inicial, pero por lo menos en el nivel secundario ya los maestros están encaminándose por tratar de llevar la metodología de la investigación científica, la indagación. Entonces, digamos que estamos todavía en inicio. Claro que cada año estamos subiendo las metas que quisiéramos llegar, no permite todavía. Ahora, digamos, cuando uno quiere enseñar ciencia, y si no tienen equipos, la cosa se dificulta, porque como decimos, ciencia se aprende haciendo, y porque la memorización conspira si es que no haces, tendrías que grabártela y eso es una debilidad ahora en la enseñanza. ¿Cómo estamos a nivel de equipamiento en los últimos años, comparado concretamente en este gobierno donde se ha exaltado mucho los colegios emblemáticos, el colegio mayor en Huampaní? Da la apariencia de que estuviera habiendo cierta efervescencia, crecimiento. ¿Es eso o es que solo se ve por lo que es la televisión? ¿Cómo estamos en esa situación? Bueno, yo sí puedo dar fe de la implementación en cuanto a los laboratorios. Es por procesos, no es en su totalidad, pero a lo que teníamos antes ya tenemos, por ejemplo, microscopios electrónicos. Para empezar, tenemos sensores, tenemos softwares,
horas de las lactosas. Entonces eso nos permite por lo menos tener un material para iniciar con este trabajo de la investigación. Correcto. En una reunión que estuvimos en Concitec, se habló algo de la necesidad que tenía el docente que enseñaba ciencia, tecnología y ambiente, en tanto había cambiado de lo que era antes a lo que es hoy. Antes había que nos separado. ¿Cuál es la problemática desde el punto de vista del docente? Bueno, nosotros ahora la educación lo vemos de manera holística, ¿no? Ya es articulada, integral, de manera que no podemos seguirlas y trabajar cada quien en un área. Entonces eso nos permite construir, ¿no?, un mayor aprendizaje en los estudiantes y obviamente el desarrollo de la investigación. Ahora se está trabajando por capacidades, ¿no? Antes trabajábamos por objetivos del método tradicional, pero hoy en estas alturas estamos trabajando en el desarrollo de capacidades, ¿no? Un conjunto de habilidades, destrezas del saber hacer, pero con el pleno conocimiento de la amplia información que hay también ahora en Internet, nos permite también traer un bagaje de información, pero que el docente encamine al niño para poder inferir, ¿no es cierto?, algunos aspectos que sean más de su incumbencia. Pero en los colegios emblemáticos, se puedo dar fe, decía, porque ahora se ha incrementado más horas de estudio, ¿no es cierto?, y prácticamente 2 horas pedagógicas de total desarrollo en el hacer, o sea, puro talleres. En lo que es en CTA estamos desarrollando lo que es la robótica, el uso de las TICs y la ciencia recreativa. Eso es en todas las tardes, digamos, como horas todas las tardes, de lunes a viernes. Entonces, de primero a quinto, todos los niños, ahora no solamente desarrollan eso en ciencia, sino también hacen lo que es deporte, hacen danza, música, periodismo radial escrito, el inglés. Fuertemente. Sí, explícitamente para conversar. Ahora, siempre se ha dicho que no hay metodología que pueda suplir al docente, de modo que el docente es la pieza clave en cualquier proceso educativo. Y es justamente a veces donde uno, viendo los indicadores, le comento, por ejemplo, recuerdo cuando apareció o surgió el programa PISA o la evaluación PISA en 41 países y que medían 3 rubros, si no me equivoco, 3 áreas: el área de matemática, el área de lenguaje y el área de ciencia. Y en esos 41 países Perú ocupaba el último lugar. Ahora, se supone que ese indicador nos dice que algo anda mal. Entonces, ¿qué es lo que andaría mal en estos rubros? Y si es en todo caso solucionado con la prueba que le está haciendo el Ministerio de Educación a los docentes. ¿Cómo ves esa? Bueno, en principio, la formación que nosotros hemos tenido, como le vuelvo a repetir, nosotros hemos sido formados de manera tradicional. Yeah. Entonces eso hace un poco romper paradigmas en el maestro, es un poquito difícil, ¿no? Pero hay maestros emprendedores, creativos, se necesita tener netamente la capacidad, pues, ¿no?, de creatividad, de indagación, de investigación. Maestro por excelencia tiene que ser responsable, 100% creativo, observador, emprendedor, dinámico y preocupado por conocer la propia realidad, el contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos, y además que tenga sentido en la vida del estudiante. Porque si nosotros no le vamos a resolver los problemas, o sea, partiendo de la demanda, de las necesidades del estudiante, no lo vamos a resolver. Y obviamente, si estamos ajenos a la problemática de la sociedad y el avance de la ciencia y tecnología, no habría esa articulación, esa interrelación. Entonces nosotros tenemos que trabajar de la mano la ciencia, la tecnología, de la mano, decía, ¿no?, y la educación. Es interesante 2 o 3 términos que yo he escuchado, que es lo que se viene imponiendo también en el mundo, y es que todos tenemos que avisorar a las necesidades como cuestiones globales también, ¿no? Por eso el ambiente empieza a tomar un papel preponderante. En tanto, ya no son acciones o efectos locales. Ahora los efectos en el medio ambiente son globales, ¿no? Lo que genera un espíritu más cooperativo, más de ambiente. ¿Nos podría contar si ha tenido algunas experiencias importantes con los jóvenes trabajando este aspecto del medio ambiente
Sí, mire, hace poco hemos terminado de desarrollar el cuarto Congreso Juvenil Ambiental. Y nosotros podemos decir con mucha satisfacción que los estudiantes hacen sus propuestas sumamente interesantes. No esperan a que el gobierno u otras personas mayores resuelvan los problemas, sino ellos mismos asumen el compromiso, internalizan que la problemática ambiental es responsabilidad del ser humano y por tanto el ser humano es capaz de resolver su propio problema. Ahora, también hemos tenido experiencia el año pasado, en 2008, hicimos un Congreso Juvenil Ambiental Mundial, donde participaron los 5 continentes con 21 países del mundo, y en la cual la limitante de nosotros, los peruanos, era el idioma inglés, lo cual que no nos podía permitir comunicarnos con los demás extranjeros, pero sin embargo pudimos superar ese aspecto. Entonces indiqué a los alumnos a que se comunicaran como si fuéramos mudos, de tal suerte que ellos puedan dibujar, pueden escribir, pueden hacer gestos, y una experiencia inolvidable que lograron comunicarse. Correcto. Y encontrar en sí que la problemática es global, es idéntica, la problemática que tenemos, pero la solución frente a la tecnología avanzada de otros países, bueno, hace que genere mayor contaminación, lo cual nosotros podemos decir con mucha alegría que no tenemos exagerada contaminación. Perfecto. Ahora, quiero tocar un tema porque el tiempo es muy corto, y me interesa mucho, es la relación. Cuando uno habla de ciencia, es necesario conectar los haceres de la gente que crea ciencia, que son los investigadores que están fundamentalmente en la universidad y los laboratorios, con la educación. Entonces, se supone que debería haber algún camino fluido o alguna manera de correlacionarla. ¿Qué experiencia tiene? No necesariamente positiva, nos tendría que también decir cuáles son las dificultades que existen en su relacionamiento con el sector de educación, y el sector de educación con la investigación de las universidades. ¿Cómo ve eso? ¿Esos puentes existen, no existen o son débiles? Bueno, mire, en la universidad son débiles la investigación, porque creo que a pesar que ellos tienen mayor tecnología, las escuelas están en mayor ventaja en cuanto a la investigación. Los estudiantes desde pequeños, por la misma curiosidad que tienen y la preocupación y las demandas y las necesidades, a lo mejor les hacen más creativos, ¿no? Y sobre todo teniendo buenos maestros también, ¿no? En su formación inicial y la formación continua, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo pertenezco al Hotel 02 y nos dedicamos a realizar actualizaciones en lo que concierne a metodología de la investigación. Y podemos decir que estamos avanzando, ¿no? Toda vez que hemos sido ganadores de un proyecto de investigación en lo que es con el Colegio Emblemático María Parada de Hilos, el tema sismo en el RIMAC, que utilizando la tecnología que nos ha dado el Ministerio de Educación, utilizando los sensores, ellos pusieron su creatividad para lograr desarrollar como si fuera un sismógrafo. Interesante. Ahora, yo lo que quiero también es destacar una cosa, ¿no? Las universidades, llámese la Universidad de Ingeniería que está más próximo al RIMAC, en sus facultades de química, biología, física, ¿existen programas que les dan soporte a ustedes, los docentes, o no hay? Bueno, no existe. Bueno, existen sus programas para ellos, sí, pero para los escolares no. Y si hay en el verano, tiene un costo carísimo, que no le permite llegar al docente y menos al estudiante a hacer un curso de la naturaleza. Entonces la universidad está un poco lejos, desligado de la educación, cuando debería articularse, ¿no? Para poder, porque imagínense, se va a formar profesiones que a lo mejor están fuera del contexto y se preparan en las escuelas o se preparan en la universidad para la desocupación. Sí. Es muy interesante entonces reconocer que las universidades donde se investiga están distantes de conectarse con los propios docentes a quienes deberíamos de repente visitar, ¿no? Ahora, otro tema que me parece también debemos tocar es el siguiente, ¿no? ¿Qué soluciones debemos darle a fomentar más la ciencia en los estudiantes? Me refiero a que los eventos de ferias de ciencia que hace CONCITEB, por ejemplo, concitan la atención, mejoran la captación de la ciencia en los estudiantes. ¿Cómo considera usted este tipo de programas de ferias, etcétera,
¿Tiene algún efecto positivo en los estudiantes? Bueno, en cierta manera sí tiene un efecto, pero no es de impacto, ¿no? Porque son muy pocos las instituciones educativas que participan. Es que no tenemos todavía, ¿cómo le puedo decir?, la suficiente, de repente, Cultura de participación. Cultura, exactamente, ¿no? Esa cultura de participación, porque miren, trabajar con proyectos es para desplegar todo un esfuerzo colaborativo, de participación, de compromiso, de acciones articuladas para poder desarrollar problemas del mismo contexto en su vida diaria del estudiante. Correcto. Que la investigación tiene que estar, que tenga sentido, que sea pertinente, Correcto. ¿no es cierto?, para el desarrollo del estudiante o del individuo, ¿no es cierto? Entonces, para que pueda haber un desarrollo en un país. Si no tiene sentido para resolver su propio problema en su vida diaria, obviamente que les hace más árido llevar la investigación a los estudiantes, ¿no? Y es más, el docente tiene que estar muy preparado para enamorar a los estudiantes con la investigación. Ahora, desde el punto de vista del docente, me interesa conocer, y al público que nos está viendo, el docente tiene acceso a libros, tiene acceso a capacitación permanente, porque me puedo imaginar yo, lo evalúan, pero con el salario que ellos ganan, da la impresión de repente no tienen como para poder capacitarse permanentemente. Hay libros de acceso. ¿Cómo se capacita el docente para mantenerse actualizado? Bueno, el Ministerio de Educación tiene un presupuesto y por medio de las UGEL nosotros capacitamos. Hay un presupuesto, claro que no es el que quisiéramos, ¿no?, el óptimo, pero sí existe un presupuesto, pero tampoco no hay mucha participación de parte de los docentes. Por ejemplo, ¿cuántas horas por día ellos estarían accediendo al Internet? ¿Se tiene un estimado? ¿Los docentes tienen su computador, por ejemplo? Bueno, no todos los docentes tienen computadoras, ¿no? Hay esa limitante y además también hay una brecha digital, ¿no? Entonces eso tampoco nos permite avanzar. Pero en cuanto a capacitaciones, sí existe una serie de capacitaciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos aliados, ¿no? Pero, por ejemplo, no existen otras instituciones que se dediquen a hacer la investigación. La universidad, por su lado, como le decía, con CITEC, que trata de aglutinar uno que otros instituciones, ¿no es cierto?, pero es muy ínfimo, ¿no? Entonces, si queremos hacer la investigación, yo pienso que como eso debe estar como una agenda pública, ¿no?, donde el Estado asuma su rol para poder sacar del caso de desarrollo en que nos encontramos, ¿no? Y de tal suerte que, por ejemplo, la agraria tiene muchas maquinarias y instrumentos, equipos de laboratorio sofisticados, que hace poco me comentaba un profesor, pero nosotros no podemos tener acceso a ello. Entonces, hay mucha brecha en la investigación y mire, CONCITEC es la única entidad a nivel del Ministerio de Educación, pero que es ínfimo la participación de los docentes, el presupuesto es escaso y la motivación, o sea, los premios no son las que desea el maestro. Entonces eso hace que el maestro también, no es que no quiera participar, sino también no encuentra esa motivación, ese estímulo para poder seguir adelante. Ahora, el concepto de evaluación. A mí me interesa conocer el concepto de evaluación porque evaluar significa direccionar al alumno, a quien es evaluado, qué cosa es importante. Si yo le evalúo en pruebas de escogimiento múltiple, capaz estoy fortaleciendo la memoria. Mientras que si yo evalúo más el hacer, el pensar, el razonar, estoy promoviendo el razonar, el enfrentar problemas. ¿Usted cómo considera la evaluación que se hace a los jóvenes, a los niños en educación secundaria, primaria? Bueno, ahora ha avanzado la evaluación en la educación. No basta con una prueba objetiva de opción múltiple, como la que usted menciona, sino aquí la evaluación es por procesos. Y cuando la evaluación es por procesos, estamos hablando de poder hacer una práctica, o sea, es integral. Prácticas de laboratorio, conferencias, mesas redondas, juego de roles. Estamos hablando de prácticas de campo. Por ejemplo, este año es el Año Internacional de la Diversidad Biológica. Entonces he preparado una guía de investigación
que lo he colgado en la página web de la UGEL, los maestros lo bajan y hemos hecho convenio con el Parque de las Leyendas para inicial y primaria y el Parque Zoológico Huachipa para secundaria, para estudiar in situ, en vivo y en directo, la flora y la fauna. O sea que ahora... Incluso, por ejemplo, la extinción de las especies. Ajá, O sea que hay una manera distinta entonces de evaluar, es más integral. ¿Sí? Ahora ya es más integral, no basta en un tabla rasa, en una sola... Ahora, en la evaluación que se hace al docente no quedó claro. ¿Usted está de acuerdo con que para mejorar la educación, lo que se ha notado en este gobierno ha sido que para mejorar la educación, un poco que trato de evaluar al docente? ¿Qué valor tiene ese tipo de medidas? Bueno, promover la mejor educación. Yo soy testigo de esa evaluación. Yo soy una de las personas que ha concursado para el cambio de nivel. Y pienso que los maestros debemos esforzarnos constantemente y ir midiéndonos, ¿no? Ir evaluándonos nuestro avance profesional, el crecimiento profesional y para la mejora de la calidad educativa. Correcto. Yo creo que el niño tiene derecho a una educación de calidad. Correcto. Y por lo tanto el maestro también tiene que dar esa educación de calidad que se merece el estudiante. Excelente. Entonces, yo le comento, por ejemplo, en Brasil hay una medida que se llama el PROFON, o sea, una prueba gigante. ¿Ya? Y esa prueba la hacen a los alumnos. Y por intermedio de los alumnos saben si ese colegio enseñó bien. Y le ponen al colegio una categoría A, B o C. Y de esa manera el colegio se siente como que o premiado o rotulado, que mira, tú enseñas mal. Entonces los estudiantes empiezan a un poco a no ir a ese colegio. Entonces, aquí se ha hecho una prueba hacia los alumnos para evaluar si tal o cual colegio está yendo mal. Sí, ahora estamos, bueno, el Ministerio está desarrollando un piloto de desempeño docente. Y en el cual se evalúan muchos actores, intervienen, ¿no? Como por ejemplo los padres de familia, el estudiante con una entrevista, su par, docente par, el comité de evaluación, y es en el mismo desempeño del docente, en su clase, en el aula, como trabaja. Entonces, ese sistema de evaluación es integral. ¿No es cierto? Entonces, y bueno, ahora ya se va a trabajar con el CINEACER y va a evaluar el IPEVA para acreditar y certificar las instituciones educativas. O sea, para todos está yéndose la corriente, digamos, de acreditación, ¿no? Así es, sí. En razón de que representan ciertos estándares, entonces... Para el sector de educación es el número 1 de evaluación. Entonces, una de las ahora cosas... es evaluación por resultados. El presupuesto te dan por resultados. Tiene que haber logros de aprendizaje. Correcto. Si no hay logros de aprendizaje, no tiene sentido la inversión. Correcto. O sea, que es uno de los temas, creo que toda la sociedad peruana ha visto con bastante agrado que los docentes sean evaluados. Y aún incluso debiera darse esa evaluación a todos los profesionales, todas las ramas, ¿no? Para estar promoviéndose, digamos, la competitividad, que me parece muy importante. Y sobre todo, yo creo que es conveniente también tocar este último tema y decir, ¿no? Nosotros hemos tenido temor a que la educación ha sido vista como, peyorativamente hablando, porque era muy sindicalizada, muy politizada. ¿Qué ha pasado con usted? ¿Ha desaparecido? ¿Usted cómo ve la presencia de SUTEP? ¿Es importante, necesario? Yo pienso que sí, es importante la presencia de SUTEP, porque es un gremio que, bueno, tiene intereses gremiales, obviamente, ¿no? Pero también buscando la educación de calidad, ¿no? Entonces, es necesario que haya eso, no es que hay que retirar. O sea, no es contrapuesto a que haya evaluación y que exista también SUTEP a la vez. No. Solo es más, me cuento una experiencia que en la UGEL, por ejemplo, hay un sindicato que ha presentado una propuesta de proyecto. Entonces estamos avanzando, están avanzando los sindicatos también. O sea que no es, como digo, contradictorio ni... Y todavía en educación ambiental, ¿no? Entonces yo pienso que hay cierto avance. Debería haber una convivencia. Está cambiándose la cultura, ¿no? De la educación y tiene que haber convivencia. Tenemos que vivir en armonía, ¿no? No debe haber conflicto cuando los intereses son los mismos, ¿no? Lo que queremos es lograr aprendizajes significativos. Otra, para ir cerrando el programa, nosotros queremos
de resaltar en estos programas que nosotros hacemos en el Colegio de Ingenieros es la importancia de la ciencia en el desarrollo del país. Y si hablamos de ciencia y su importancia, tenemos que también decir que es importante la educación científica. Y la prueba de ello es que recordamos a Taiwán, a Corea, por ejemplo, como países que en el año 50 o 60 eran países extremadamente pobres. Y hoy día son países que tienen una calidad de competitividad enorme. Entonces yo quisiera que dé usted algunas ideas del aporte que la educación científica es importante en nuestro país, ¿no? Sí, bueno, la educación científica es importantísima, ¿no? Porque se fundamenta mediante la metodología científica y obviamente para conseguir resultados que van a permitir el desarrollo de un país, el desarrollo de la persona misma, en sí el desarrollo de tecnologías. Entonces es importantísimo. Sí. Aún cuando vemos que la tecnología es tan importante, cuando yo hago mi encuesta a veces cuando dicto charlas a los estudiantes, no sé cómo me puede decir usted en su experiencia. Estamos en cuarto, quinto año de media. ¿Qué cantidad de estudiantes desean continuar la carrera de ciencias? ¿Me puede dar una magnitud más o menos? Sí, bueno, es mínimo, no es mucho, ¿no? Digamos, de 20 alumnos, ¿cuántos quisieran salir? Bueno, de 20 alumnos, pienso que solamente 5. Efectivamente. Es un número escaso, pequeño, sí. Y tiene mucho que ver. ¿Qué factores tendríamos que fortalecer para que ese número de estudiantes crezca, por ejemplo? Bueno, yo pienso que también la clave es el maestro, número 1, en la formación continua del maestro. Segundo, que sea política de Estado, de investigación. Tercero, que se presupueste, ¿no? se den los recursos necesarios, se elabore material, ¿cierto?, para el docente. Ajá. Y que se fuertemente en inglés, ¿no? También se refuerza en inglés porque se sabe que la información, los mejores libros están hechos en el idioma inglés, entonces es inimaginable también ese curso, ¿no? Sí, extremadamente importante. Ahora, la ciencia y la tecnología van de la mano, no pueden ir divorciados. Entonces, a medida que avanza la ciencia, logremos crear una tecnología y poderlo patentar. Sí. Hasta eso, si lográramos llegar a eso, pues sería una maravilla. Así como hay campeonatos de fútbol para fortalecer, fomentar la cultura deportiva, ¿qué medidas usted sugeriría para fomentar, para exaltar la cultura por la ciencia? Pienso que deberíamos más bien fomentar las ferias de investigación exitosas. Hay muchas experiencias exitosas en investigación, las cuales por el factor económico a veces no sale a la luz. Y algunos colegios no llegan a la feria con sus lindos proyectos que tienen y que han resuelto problemas de la propia comunidad. Entonces, si eso funciona, ¿por qué no difundir esto? Lo importante es hacer una especie de pasantía de repente, ¿no? Una especie de diplomado, congresos donde el maestro pueda lograr ver otros proyectos de repente de otros países que le permitan hacer un intercambio de experiencias para poder tener ciertos avances. Y cuando decimos, por ejemplo, de los periódicos, de la televisión, no tienen muchos espacios donde se fomenta la tecnología, ¿los niños o los jóvenes verían si que pusiéramos en programas? Claro, si fuera dinámico, si fuera acorde para la edad de los estudiantes, estoy seguro que sí, ¿no? Tiene que ser una metodología lúdica para que sea atractivo, porque usted sabe que la ciencia, la investigación es un poco árida, y entonces a veces los chicos, cuando nosotros nosotros mismos no hemos internalizado con esa alegría y enseñarlo, transmitirlo a los chicos, no es agradable, ¿no? Pero pienso que los medios de comunicación tendrían que entrar a tallar aquí. Por ejemplo, ¿tienen algún club de ciencias ahí? Sí, promueven esta. Sí, las instituciones educativas, todos, en su mayoría, tienen su club de ciencias.
y desarrollan y despliegan su trabajo. Hay círculos de maestros, círculos de estudios e investigación de maestros. Correcto. Bien, para finalizar entonces, queremos agradecer a la profesora que nos ha departido con nosotros un tiempo muy importante. Gracias, profesora. Quisiéramos que para cerrar su participación diga algunas palabras a nuestra audiencia para incentivar la ciencia en la educación. Sí, yo particularmente me dirigiría en primer lugar a los maestros, ¿no? Que tomen conciencia de la realidad en la cual nos vivimos, levantar el diagnóstico que hay desde la escuela con la propia problemática de nuestros estudiantes y hacerlos de manera pertinente, de acuerdo al contexto, a la realidad de los estudiantes, resolver, ayudarles a la solución de esos problemas, ¿no? Encaminarlos mediante proyectos de investigación. Y a los estudiantes, invocarles a que apuesten por la ciencia, porque te permite salir adelante y trae adelantos y avances en un país. Muchas gracias. Cerramos nuestra participación, dando paso a Carmen Jario en la siguiente etapa. Bien amigos, llegamos al final del programa y de esto podemos concluir en muchas cosas importantes, ¿verdad usted? Sí, la verdad que los profesores nos han ilustrado sobre la situación en la que se desarrolla la educación en básica, tanto primaria como secundaria. Y de ellos hay que rescatar fuertemente que el Estado, por los esfuerzos que haga, siempre van a parecer cortos si es que no hay decisiones permanentes a estos como de política de Estado. Sin embargo, hay que reconocer también que algunas medidas que se está tomando el Estado, como la evaluación de los docentes, la creación la refacción de colegios hermosos, es una manera de demostrar que efectivamente la educación es importante. Sin embargo, los docentes hacen notar que falta mucho todavía el apoyo, tanto a nivel de capacitación de los docentes, equipamiento de los colegios y particularmente el compromiso de los padres de familia hacia la educación. Todos estos temas han quedado pues entonces abordados con bastante detalle y agradecemos por eso a nuestros invitados. Bueno, yo quiero agradecer a nuestros amigos internautas que cada martes nos están sintonizando y dejando interesantes comentarios. Muchísimas gracias. Y bueno, les pido mil disculpas por la voz, soy afónica, así que mil disculpas nuevamente. Bueno, regresamos el próximo martes, Agustín. Sí, efectivamente, los invitamos a sintonizarnos nuevamente el próximo martes en este su espacio Ciencia Hoy de RTV CIP Lima.